Hay historias que parecen imposibles, momentos tan absurdos, tan fuera de toda lógica, que desafían la realidad misma. Historias que nos recuerdan que, por más que el ser humano crea dominar la naturaleza, a veces basta un solo error para que todo desaparezca. Antes de sumergirte en esta historia, recuerda, si te apasionan los misterios reales, los sucesos que la ciencia apenas logra explicar, suscríbete y activa la campana. Así estarás aquí, cuando revelemos los enigmas que el mundo quiso olvidar. Ahora imagina esto. Despiertas una mañana y descubres que el lago frente a tu casa ha desaparecido. Ni reflejo, ni agua, ni sonido. Solo un vacío oscuro, una herida abierta en la tierra. Eso fue lo que ocurrió en Luisiana, en noviembre de 1980. Una tragedia tan repentina, tan imposible, que durante años nadie pudo creer lo que vio. El día en que el lago Peniel simplemente dejó de existir. Durante décadas, aquel lago había sido un refugio de calma. Aguas tranquilas, rodeadas de árboles centenarios, donde los pescadores lanzaban sus redes y el viento apenas movía las hojas. El reflejo del sol al amanecer cubría el agua de oro líquido, y los botes se mecían suavemente entre los juncos. El lago Peniel era un símbolo de paz, pero bajo esa serenidad dormía algo colosal. A kilómetros bajo la superficie, una montaña de sal, formada por millones de años de presión y tiempo, se elevaba como un corazón mineral. Aquel domo de sal era tan grande y tan puro, que los hombres lo convirtieron en una mina. Desde 1919, la Jefferson Island Salt Mine había perforado sus entrañas, abriendo túneles tan amplios como catedrales. Allí, en las profundidades, los mineros pasaban sus días entre sombras, oscuridad, silencio, respiraciones entrecortadas y el sonido metálico de las herramientas chocando contra la sal húmeda. Un mundo subterráneo donde el tiempo parecía detenido. Era una rutina que pocos entendían, pero que para ellos era simplemente la vida. La mañana del 20 de noviembre de 1980 comenzó como cualquier otra. El aire estaba quieto. Los primeros rayos del sol apenas tocaban la superficie del lago, mientras las luces de la plataforma de perforación flotante de Texaco brillaban en la niebla. Bajo tierra, los mineros descendieron por los ascensores, saludando con gestos cansados, acostumbrados al trabajo duro. Encendieron las lámparas y comenzaron su jornada. Pero esa mañana había algo distinto. Un silencio extraño, un aire más pesado, más denso. Y fue entonces cuando uno de ellos lo notó. Una fina corriente de agua turbia deslizándose por el suelo. Un hilo débil, casi invisible, pero que no debía estar allí. En cuestión de segundos, ese detalle insignificante se transformó en una pesadilla. Arriba, sobre la superficie, el equipo de Texaco perforaba un nuevo pozo exploratorio. Era una operación de rutina. Los ingenieros estaban convencidos de que la mina subterránea se encontraba a una distancia segura. Los mapas eran claros, o al menos eso creían. Pero bajo esa delgada capa de confianza, un error fatal aguardaba. Una desviación de apenas unos metros sería suficiente para sellar el destino de todo el lago. A las 5:45 de la mañana, la broca se atascó a unos 374 metros de profundidad. La tripulación intentó liberarla, aplicando fuerza, girando, retrocediendo, pero algo no respondía. A las 6:30, la plataforma comenzó a vibrar suavemente, como si el suelo mismo respirara. Los hombres se miraron confundidos. El agua del lago se agitaba apenas. Nadie podía imaginar que, justo debajo de ellos, la broca había perforado accidentalmente el techo de la mina. Una pequeña fisura, que se convirtió en un abismo. A cientos de metros bajo tierra, el sonido comenzó como un susurro. Un goteo persistente, irregular. Luego, un rugido. El agua comenzó a colarse con una fuerza incontrolable, inundando los túneles. El lago entero estaba descendiendo hacia el interior de la tierra. La sal comenzó a disolverse, debilitando los pilares que sostenían las galerías. Los muros se fracturaban como vidrio bajo presión. Y en cuestión de minutos, la mina Jefferson Island empezó a desmoronarse desde dentro. Los mineros corrieron. El aire se llenó del eco de sus pasos, del crujir de la roca y del rugido del agua. El agua los perseguía, subiendo por los pasillos, tragándose las luces una a una. El ascensor se convirtió en la última esperanza. Algunos lograron llegar. Otros, atrapados en niveles más profundos, luchaban por sobrevivir en un infierno líquido. Y mientras eso ocurría, en la superficie, el verdadero horror apenas comenzaba. El lago Peniel comenzó a moverse. Al principio fue sutil, una ligera ondulación, un temblor en la superficie. Luego, un giro,
El agua empezó a formar un torbellino, un vórtice que se expandía sin control. El remolino se hizo más grande, más violento, como si un gigante invisible drenara el corazón del lago. La plataforma de Texaco fue la primera en desaparecer, arrastrada como un juguete. Luego, 11 barcazas, una tras otra, fueron succionadas por el abismo. El aire se llenó del rugido del colapso, el sonido del agua desgarrando la tierra. En la orilla, los habitantes de Jefferson Island miraban aterrados. Árboles enteros eran arrancados de raíz y tragados por el agua. Las riberas se derrumbaban, las casas temblaban, y el suelo parecía respirar con furia. Era como si el planeta estuviera reclamando lo que el hombre había osado perforar. En minutos, 65 acres de tierra fueron devorados. El lago, antes tranquilo, se transformó en un monstruo giratorio. Un vórtice tan poderoso que incluso un barco remolcador, con sus motores a toda potencia, fue absorbido por la corriente. El cielo se tornó gris. El aire, espeso y salado. Y el rugido, constante, ensordecedor, casi sobrenatural. Mientras tanto, bajo la superficie, los últimos mineros subían en el elevador, cubiertos de agua y lodo. El metal crujía, las luces parpadeaban. Apenas lograron salir antes de que el pozo se colapsara por completo. Un instante después, la entrada de la mina desapareció bajo toneladas de tierra y agua. En menos de 2 horas, el lago Peigneur había dejado de existir. El silencio que siguió fue irreal. Donde antes había agua, solo quedaba un abismo que respiraba. Una herida abierta que parecía no tener fondo. Y mientras el vórtice seguía girando, el canal que conectaba el lago con el Golfo de México cambió su curso, arrastrando agua salada hacia el interior. El desastre se había vuelto aún más grande. Lo imposible acababa de suceder. El lago Peigneur se había tragado a sí mismo. Y lo más sorprendente, lo más aterrador, es que aún no había terminado. El silencio duró apenas unos segundos. Luego la tierra gimió. Un estruendo profundo, casi orgánico, sacudió las raíces del bosque. El lago comenzó a retorcerse y el aire, cargado de humedad, vibró con una fuerza invisible. El agua giraba en espiral, arrastrando hojas, ramas y lodo hacia el centro. El remolino crecía a una velocidad imposible. Los pescadores en la orilla dejaron caer sus redes. No entendían lo que estaban viendo. En cuestión de minutos, el centro del lago se hundió varios metros y un rugido subterráneo comenzó a propagarse por todo Jefferson Island. En lo profundo, los mineros que aún no habían escapado escucharon cómo las paredes de sal comenzaban a crujir. Los pilares que sostenían la estructura temblaban, resquebrajándose bajo la presión del agua que se filtraba sin control. El suelo se desmoronaba a su alrededor. Luces de emergencia parpadeaban en la oscuridad, reflejadas en las vetas cristalinas de sal que ahora se derrumbaban como vidrio. A medida que el agua invadía los túneles, los mineros corrían. Sus pasos retumbaban por los pasillos inundados, mientras el sonido de los derrumbes los perseguía como un monstruo invisible. El aire se llenó de vapor y polvo, un torbellino blanco que lo devoraba todo. Algunos lograron alcanzar los elevadores, otros se aferraron a las escaleras metálicas mientras el agua subía tras ellos, fría, implacable, con el peso de todo un lago sobre sus cabezas. En la superficie, la tragedia tomaba forma. El lago Peigneur ya no era un espejo tranquilo, sino un vórtice descomunal que giraba con una fuerza inhumana. El agua se precipitaba hacia el fondo, formando un embudo de más de 400 metros de diámetro. La plataforma petrolera de Texaco, que flotaba en el centro, comenzó a inclinarse lentamente. Los trabajadores, aterrados, abandonaron sus puestos y saltaron a los botes de emergencia mientras la estructura era absorbida por el remolino. Los árboles que rodeaban el lago comenzaron a ser arrancados de raíz. Las orillas se partían como si fueran de papel, tragadas por el abismo que se expandía sin detenerse. En cuestión de minutos, una docena de hectáreas de tierra sólida desaparecieron bajo el agua. Era como si el planeta se estuviera hundiendo sobre sí mismo. A unos metros, las casas cercanas comenzaron a inclinarse. Los cimientos se partían con un gemido largo y agudo. Los caminos se abrían en grietas y el aire se llenaba de un zumbido grave que parecía venir desde el centro de la tierra. Las personas en Jefferson Island corrían sin saber a dónde ir. El lago, su orgullo, su fuente de vida, se había convertido en una boca hambrienta que lo devoraba todo. Los ingenieros de Texaco observaban desde la distancia, impotentes. No podían hacer nada. Sabían que el pozo había tocado algo que nunca debió tocarse. Pero el desastre ya no podía detenerse. La naturaleza había tomado el control. En cuestión de minutos, el agua había alcanzado los niveles de las entradas principales de la mina. El rugido del colapso subterráneo era ensordecedor. El suelo se hundía como un animal herido.
Las ondas sísmicas se extendieron kilómetros a la redonda, haciendo vibrar los cristales de las casas en los pueblos vecinos. La gente salía a las calles mirando hacia el horizonte, sin entender por qué la tierra temblaba. A lo lejos, una columna de vapor comenzó a elevarse. Era el aire caliente escapando desde las profundidades de la mina al ser reemplazado por millones de litros de agua. El vapor se alzaba como una nube blanca y densa, envolviendo todo el lago. Durante unos instantes, el mundo desapareció tras esa cortina. Luego, el remolino volvió a hacerse visible, más grande, más violento, más voraz. El lago ya no era un lago. Era una catarata al revés. Una herida abierta que tragaba sin detenerse. La plataforma de perforación se partió en dos. El metal crujió con un sonido que se mezcló con el rugido del agua. Barcazas enteras fueron absorbidas en segundos. Algunas desaparecieron de golpe. Otras giraron lentamente antes de ser succionadas por el centro. En la orilla, los camiones de carga comenzaron a deslizarse hacia el agua, arrastrados por el colapso del suelo. El caos era absoluto. El aire estaba lleno de polvo, de fragmentos de madera y de sal disuelta. El olor a tierra húmeda y petróleo impregnaba todo. Era el fin de un paisaje, el final de una era. A pesar del terror, algunos trabajadores lograron escapar. Los mineros que habían alcanzado la superficie fueron rescatados en botes por los equipos de emergencia. Sus rostros estaban cubiertos de barro, sus manos temblaban y sus miradas parecían vacías. Habían sobrevivido al derrumbe del mundo bajo sus pies. Durante horas, el lago siguió hundiéndose. Las corrientes se intensificaron. El nivel del agua bajó hasta desaparecer por completo. El fondo se abrió, dejando ver un abismo oscuro que parecía no tener fin. Donde antes había vida, solo quedaba vacío. Y en ese silencio, el planeta comenzó a responder. El Golfo de México sintió el cambio. El canal que unía sus aguas con el lago se invirtió. Por primera vez en la historia, el océano empezó a fluir hacia tierra firme. Millones de litros de agua salada se precipitaron hacia el cráter, llenando el vacío con un rugido ensordecedor. Una cascada gigantesca comenzó a formarse en el borde del nuevo abismo, de más de 15 metros de altura. El agua chocaba contra la roca, levantando una nube de espuma y vapor que cubría todo el horizonte. Era un espectáculo apocalíptico. El océano invadiendo la tierra, el lago renaciendo de su propia muerte. A cada segundo, la corriente arrastraba árboles, troncos, escombros, trozos de costa, como si la naturaleza intentara devorar sus propios errores. Desde el aire, los helicópteros registraban el momento. El remolino, visto desde arriba, parecía un ojo gigantesco. Un ojo que no parpadeaba. Un ojo que lo observaba todo. Y así, mientras el sol se hundía tras el horizonte, el lago Peñor seguía tragando el mundo, una y otra vez, hasta que la noche cayó, y el silencio volvió a cubrirlo todo. El lago había desaparecido, pero su historia apenas comenzaba. El rugido se desvaneció lentamente. La superficie, antes turbulenta, se había convertido en un vacío. El lago Peñor ya no existía, solo un abismo humeante, girando con la lentitud de algo que acababa de despertar del infierno. Durante unos segundos, todo quedó suspendido. El aire olía a sal y tierra húmeda. El suelo aún temblaba. Los árboles se inclinaban, las aves huían hacia el horizonte. Y luego el silencio fue roto por un sonido profundo, un eco que venía desde las entrañas del planeta. Algo más se estaba moviendo allá abajo. El agua no caía más. Ahora subía. El Golfo de México había sentido el vacío, y comenzó a responder. El canal natural que siempre había llevado el agua del lago hacia el mar cambió de dirección. Millones de galones de agua salada empezaron a fluir hacia adentro, empujados por la fuerza incontenible de la gravedad. En cuestión de minutos, el abismo se transformó en una catarata. Una cascada de 15 metros de altura se precipitó hacia el cráter, creando un espectáculo apocalíptico. El sonido era ensordecedor. El aire vibraba con el estruendo del océano invadiendo la tierra. A cada segundo, más y más agua del Golfo se precipitaba en el vacío, arrastrando consigo todo lo que encontraba en su camino: ramas, troncos, escombros, trozos de costa, fragmentos de civilización. Desde la distancia parecía el fin del mundo. Una enorme espiral de agua, tierra y sal giraba en un caos perfecto. El cielo se volvió gris metálico, cubierto por una nube espesa de vapor. El olor era insoportable, una mezcla de lodo, gasolina y sal. Aquel paisaje, antes pacífico,
se había convertido en un desierto líquido, un recordatorio de que el poder humano no es nada frente a la furia geológica del planeta. Durante las siguientes horas, la Tierra siguió cediendo. Lo que una vez fue la isla Jefferson, con sus jardines, casas y caminos, se hundía lentamente. Árboles arrancados de raíz desaparecían como si fueran juguetes. El suelo se abría tragándose pedazos enteros de costa. Era una escena que desafiaba cualquier explicación racional. Y sin embargo, entre todo ese caos, algo increíble estaba ocurriendo. Nadie había muerto. No una sola vida humana se perdió. Los mineros que lograron escapar fueron rescatados en la superficie, empapados, temblorosos, con los ojos vacíos de espanto. Habían visto el infierno y habían vuelto. Mientras tanto, los ingenieros y trabajadores de Texaco observaban impotentes cómo su plataforma y sus equipos eran devorados. 11 barcazas, una torre de perforación completa, camiones, grúas y toneladas de maquinaria desaparecieron bajo la tierra. En cuestión de minutos, más de 20 millones de metros cúbicos de agua, barro y sal habían cambiado el paisaje para siempre. El día se volvió noche. El polvo cubría el aire, oscureciendo el sol. El rugido constante del agua retumbaba kilómetros a la redonda. Los habitantes cercanos miraban desde lejos, incrédulos, sin comprender lo que estaban presenciando. Nadie imaginaba que ese lago de apenas 3 metros de profundidad terminaría convirtiéndose en el más profundo de todo Luisiana. El vórtice continuó devorando todo por 2 días. Durante 48 horas, el Golfo de México vertió miles de millones de litros de agua salada en lo que antes era un tranquilo lago de agua dulce. El flujo no se detuvo hasta que la presión finalmente se equilibró. Cuando todo acabó, el lago Peigneur había renacido, pero no como antes. Donde antes había un espejo de agua clara, ahora había un abismo oscuro de 60 metros de profundidad. El lago más profundo del estado. Su composición había cambiado por completo. Las aguas dulces habían sido reemplazadas por agua salada. El ecosistema fue destruido. La vida que antes prosperaba allí, peces, plantas, aves, desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Durante los días siguientes, el área se llenó de periodistas, investigadores y curiosos. Nadie entendía cómo algo así podía ocurrir. ¿Cómo podía desaparecer un lago entero, en una sola noche? Las imágenes aéreas eran sobrecogedoras. Un inmenso cráter cubierto por una masa de agua turbia, rodeado por una cicatriz de tierra hundida. La naturaleza había reescrito el mapa en cuestión de horas. Los primeros estudios señalaron la causa más probable. Un error humano. Una simple coordenada equivocada. La broca de perforación de Texaco, buscando petróleo, había perforado accidentalmente el techo de una de las cámaras de la mina de sal. A partir de ese instante, el destino fue irreversible. El agua del lago se precipitó hacia abajo. La sal se disolvió, los túneles se derrumbaron y la tierra se tragó a sí misma. Los científicos quedaron atónitos. El fenómeno fue clasificado como un colapso geológico de escala masiva. Pero para los habitantes de Luisiana, fue mucho más que eso. Fue una lección escrita con fuego y agua. Una advertencia sobre la fragilidad de la frontera entre el progreso humano y las fuerzas naturales. Los investigadores calcularon que, en apenas unas horas, el lago liberó la misma energía que una pequeña detonación nuclear, sin explosión, sin llamas, solo agua y gravedad. Un recordatorio de que el poder más devastador del planeta no siempre proviene del fuego, sino del colapso silencioso de lo que creemos conocer. Cuando el sol volvió a salir sobre Jefferson Island, el paisaje era irreconocible. El suelo, antes verde, era ahora un mosaico de grietas blancas y lodo endurecido. El aire olía a salmuera y a petróleo. En el centro, el nuevo lago brillaba bajo la luz del amanecer, un monumento líquido al error humano. Los días siguientes estuvieron llenos de teorías, culpas y silencio. Texaco negó haber perforado en la zona incorrecta. La compañía minera afirmó que sus mapas eran precisos, y entre ambos el misterio se espesaba. Los documentos oficiales indicarían más tarde que nadie podría comprobar con exactitud qué mapa estaba equivocado, porque todo había sido tragado por el abismo. Aún así, el informe final de 1981 fue contundente. La broca había perforado la mina. La catástrofe fue inevitable desde el primer instante. Texaco y Wilson Brothers pagaron más de $40 millones en compensaciones. ¿Pero el daño real? No tenía precio. La mina fue abandonada para siempre, sellada bajo millones de toneladas de sal y agua. Con el tiempo, el nuevo lago se volvió un lugar casi sagrado. Un sitio donde el silencio pesa,
donde el agua esconde el pasado. Los pescadores que regresaron años después juran que, en los días más tranquilos, el agua aún murmura. Dicen que bajo la superficie pueden verse sombras que no deberían estar allí. Restos de barcos, maquinaria y tal vez las cicatrices del mundo que un día se tragó a sí mismo. El lago Peigneur cambió la historia de la ingeniería, la geología y la minería. Pero, sobre todo, cambió la manera en que los humanos miran la tierra bajo sus pies. Porque a veces los secretos más profundos no están en el espacio, sino justo debajo de nosotros. Y aunque el desastre terminó, su eco sigue vivo. Bajo esas aguas saladas y silenciosas, la naturaleza guarda la memoria de aquel día en que el hombre, sin quererlo, abrió una puerta a las entrañas del abismo. Con el paso de los años, la herida del lago Peigneur comenzó a cubrirse de una aparente calma. Las aguas, ahora saladas y oscuras, reflejan un cielo que parece distinto, como si el propio firmamento evitara mirarse demasiado tiempo en ellas. En la orilla, los árboles volvieron a crecer, aunque sus raíces nunca tocan la tierra firme. Sus troncos se inclinan hacia el centro del lago, como si algo en el fondo los atrajera. Debajo, el abismo sigue allí, inmóvil, silencioso, esperando. El lugar parece en paz, pero esa calma es solo una máscara, una quietud que esconde una historia que aún respira bajo el agua. Pocas personas pueden visitar el lago sin sentir un estremecimiento. El aire parece más pesado, como si estuviera cargado con una memoria antigua. El viento que sopla sobre el agua arrastra un susurro constante, un eco atrapado desde 1980. Algunos aseguran que, en las madrugadas más tranquilas, puede oírse un sonido lejano, grave y repetitivo, como si el lago respirara. Otros juran haber visto pequeñas burbujas romper la superficie, moviéndose en círculos perfectos, como si algo, o alguien, aún se moviera allá abajo. Pero nadie puede explicarlo. Y nadie se atreve a averiguar qué ocurre realmente bajo esos 60 metros de oscuridad líquida. El desastre del lago Peigneur no solo transformó el paisaje, transformó la manera en que los hombres entendían el poder del subsuelo. Durante décadas, la minería y la industria habían perforado sin descanso, convencidas de que el conocimiento y la tecnología bastaban para dominar la tierra. Pero aquel día, la naturaleza respondió, y lo hizo con una precisión implacable. Las fotografías satelitales actuales muestran el nuevo contorno del lago, un círculo casi perfecto, como si hubiera sido tallado por una mano invisible. En el centro, la isla Jefferson, aquella que alguna vez fue una elevación serena rodeada de verde, ahora es apenas un islote flotando sobre un espejo de agua inquietante, una frontera entre el mundo visible y lo que permanece oculto, un límite entre la razón y el misterio. Bajo esa superficie tranquila, los científicos han detectado cavidades colapsadas, llenas de salmuera, gas y sedimentos inestables, ecos de un pasado que nunca terminó de sellarse del todo. Dicen que, si el equilibrio se rompe, el lago podría volver a hundirse, que su aparente calma depende de un delicado silencio geológico. Un recordatorio constante de que la tierra bajo nuestros pies no es sólida, sino viva, que respira, que cambia, que puede ceder sin previo aviso. Cada capa de sal, cada grieta, cada bloque de roca cuenta una historia escrita mucho antes de que el ser humano llegara allí. Una historia de presión, de tiempo, de equilibrio. Una historia que el hombre interrumpió sin comprenderla del todo. Con los años, el lago Peigneur se convirtió en un símbolo, un emblema de lo que ocurre cuando la ambición humana perfora más allá de lo que entiende. Los ingenieros, las empresas, los gobiernos, todos aprendieron de aquel error. Pero las aguas del lago guardan su propio silencio. Un silencio que pesa más que cualquier lección. Hoy, más de 40 años después, su superficie parece tranquila. El sol vuelve a reflejarse en el agua. Las aves regresaron. Y los pescadores lanzan sus redes sin mirar demasiado al fondo. El paisaje parece haber sanado. Pero bajo esa piel azulada nada volvió a ser igual. Las minas permanecen selladas, atrapadas para siempre bajo toneladas de sal. El agua salada cubre lo que queda de las maquinarias, las galerías, los vehículos y los sueños. Un cementerio industrial escondido en el corazón de la tierra. A veces, cuando la brisa sopla con cierta dirección, un olor tenue a salmuera vieja sube desde el fondo. No es fuerte, pero es inconfundible, como un mensaje del pasado, como si el lago recordara. Hay quienes creen que ciertos lugares nunca olvidan, que los sitios donde la tierra se abre conservan una energía distinta, casi consciente. Quizás el lago Peigneur sea uno de ellos. Quizás lo que ocurrió allí no fue solo un accidente, sino una revelación.
una advertencia escrita con agua, fuego y sal. Porque lo más aterrador no fue que el lago desapareciera, sino que volvió. Transformado, distinto, irreconocible, como si algo allá abajo hubiera despertado. Y mientras el mundo siguió adelante, el agua siguió girando en silencio, protegiendo el secreto de lo que realmente ocurrió esa mañana de noviembre. Un secreto que nunca se revelará por completo. Un misterio suspendido justo en ese punto donde la ciencia y el miedo se tocan. El lago Peigneur ya no es solo un lugar, es una cicatriz viva, una frontera entre la razón y lo imposible. Y aunque el tiempo lo haya cubierto de calma, su historia sigue latiendo bajo cada ola, bajo cada corriente, bajo cada reflejo. Cuando alguien se detiene frente a su orilla, el silencio se vuelve más denso, el aire se enfría, el corazón late un poco más rápido, y en el reflejo del agua algo parece observar desde las profundidades. Tal vez sea solo una ilusión, o tal vez sea el eco de un pasado que se niega a desaparecer. Porque hay historias que nunca terminan, solo cambian de forma, como el agua, como la memoria, como el silencio del lago que un día se tragó a sí mismo. Y si alguna vez viajas a Luisiana y el viento te lleva hasta sus orillas, recuerda esto. No mires el lago por mucho tiempo. El abismo también observa. Sus aguas tranquilas esconden lo que la historia intentó enterrar. Un recordatorio de que bajo cada paso, bajo cada ciudad, bajo cada estructura humana late un poder inmenso y antiguo. Un poder que no se puede controlar. Solo respetar. Y cuando el viento se detiene y todo parece calmo, el lago Peigneur brilla como si nada hubiera ocurrido. Pero quienes conocen su historia saben que esa calma es un disfraz. Una pausa. Un suspiro entre dos silencios. Porque algún día, quizá dentro de 1000 años, la tierra podría volver a ceder. El agua podría volver a girar. Y la historia podría repetirse. Antes de irte, suscríbete. Porque este no es el único misterio que la tierra esconde bajo su piel. Y aún quedan muchos más secretos, esperando ser revelados.